Vamos a ver. Vamos a ver qué dudas han saltado. Igual voy a copiar, ¿sí? Ya, la barra desplegable. Esto lo voy a hacer mañana, ¿sí? Voy a hacer la barra desplegable y voy a hacer un ejemplo ya con las opciones que necesitamos del login, ¿sí? A ver, vamos a absolver esta duda. ¿Para qué sirve el CLG Store del NGNL Store? Store, eh, el día lunes lo había explicado. El store es un almacén, ¿no? Es un almacén. Es como generar unas variables globales, pero nosotros hemos establecido el uso de algunos objetos, ¿no? Entonces, el store nos almacena toda esa información, ¿no? Aquí en la sesión de lunes lo había mencionado, ¿no? Acá tenemos el store es un almacén de variables, ¿no? ¿Qué tienen selectores? El select que ustedes han preguntado ahí es para seleccionar un elemento y pueda utilizarlo el componente para ciertas acciones, ¿no? Como mostrar cierta información, extraer el código del usuario que sea autenticado, por ejemplo, en cualquier operación posterior, ¿no? Entonces, de eso se trata, ¿sí? Select y el store. Vi que algunos usan la carpeta apps action. App action. Bueno, puedes ponerlo, ¿no? O sea, yo lo puse. Yo lo puse un poco simple, ¿no? Lo puse un poco simple para no generar otra carpeta, pero si nos ponemos un sentido estricto de ordenamiento, nosotros debíamos de generar un action, acá una carpeta action, y colocarle este action que nosotros hemos definido. Y para reductor también otra carpeta reductor, ¿no? ¿Sí? Debería hacerse así, claro. Yo lo puse para hacerlo un poco esta parte un poco más simple, nada más. ¿Sí? La función es un contenedor nada más de categorización, ¿no? Tanto para las actions como las reductores. Vi que en vez de interfaces TS, otros usan TS. Claro, pueden normalmente llamarle models, ¿no? El nombre acá realmente es ponerle un nombre diferente, ¿no? Entonces, puedes usar models o puedes utilizar interfaces. El nombre que les, eh, que les guste, ¿no? Ahora, ahí tienes definición de clases. Por ahora lo que estoy definiendo en interfaces, como no estoy desarrollando algo muy complejo, entonces lo único que yo declaro en interfaces son elementos de interfaces. Pero sí existe la posibilidad de poder crear clases, ¿no? Si fuese una clase, sería algo similar, ¿no? Solamente que sería un clase. Entonces, si yo, por ejemplo, quisiera una variable llamada sesión, ¿no? Entonces acá ya va a tener otras reglas, ¿no? Entonces serían atributos, ¿no? Y aparte de eso, estos tipos deben tener una inicialización, tenemos que iniciarlo, ¿no? Una clase no puede estar de esa forma declarada, ¿no? Entonces se tienen que iniciar, ¿no? No está definido, no tenemos acá definido un constructor, hay que definir un constructor. Pero nosotros no lo necesitamos para construir, solamente para hacer intercambio de información con el backend, ¿no? Por eso es que nosotros estamos utilizando interfaces, ¿no? Para cosas más complejas sí requieren hacer clases en TypeScript, ¿no? Sí podrían usarlo, por supuesto, pero recuerden que el alcance del curso llega hasta ahí, hay que usar interfaces. Si ustedes desean, pueden usar clases, no hay ningún problema, ¿sí? Y se importan nada más. Para importarlas, eh,
hay que definirlas. Primero, para importarlas tienen que ser marcadas con export, no se olviden, porque si no es export, no lo pueden ver, ¿no? Es una especie de encapsulamiento que se tiene a nivel de TypeScript, ¿no? Si no le pones export, no se expone hacia otros archivos. Ya, acá una consulta que dice, ¿cómo puedo registrar los valores que pongo en input a mi base de datos? Bueno, vamos a hacer un ejemplo. En la otra vez habíamos hecho algo similar. Acá tengo un registro, ¿no? Aquí tenemos los valores, ¿no? Recuerden que acá lo que hemos escrito nada más son los valores que tenemos para escribir, ¿no? En, en el, en el HTML, ¿no? Hemos capturado ya todos esos valores, ya nos hemos dado cuenta que los valores están viajando, ¿no? Entonces, lo que debemos hacer es establecer, ¿sí? Establecer un método que me permita registrar esos valores, ¿no? En la tabla usuario. Entonces, vamos a hacer eso, ¿no? Vamos a establecer esa relación que hay. En verdad ya habíamos hecho, solamente que le vamos a enviar un nuevo elemento, ¿no? Vamos a ingresar. Y aquí tengo una tabla que se llama usuario. Miren, vamos a colocarlo. Vamos a verificar el contenido. ¿No? Aquí está, ¿no? Tengo código de usuario, tengo clave, tengo también nombre, ¿no? Veamos si lo podemos ajustar un poco. Bueno, vamos a tener que eliminar esta forma y establecer la forma que vemos definido, ¿no? En esta UML. Vamos a hacer este pequeño ejemplo para ver todo el flujo de información al momento de capturar datos y mostrarlos, ¿no? Pues, no está. Vamos a abrir el otro. Aquí tenemos con esta tabla, vamos a eliminar esta tabla, la que tengo acá. Y vamos a crearle esos campos, ¿no? Vamos a ordenarlo un poco. ¿Sí? Por acá debo tener una tabla usuarios. Al parecer no. Ok, entonces primero vamos a eliminarlo. Drop table usuario. Y vamos a utilizar el otro elemento, ¿no? Ok, vamos a poner create table usuario. Y le vamos a colocar los elementos, ¿no? Los elementos que acá dispongo, que es un ID de usuario, ¿no? ID de usuario. Vamos a poner un numeric de 9. Y luego vamos a poner un nombres, ¿no? Nombres, que va a ser un varchar de 100. Luego vamos a contemplar, a ver, apellido, correo, clave, ¿no? Apellidos, en este caso correo, y la clave, ¿no? Vamos a colocar, ¿no? Clave,
400. Listo. Ahí está, ya lo hemos creado. Recuerden lo que la semana pasada hicimos, le hemos creado una secuencia, ¿no? Entonces vamos a crearle también acá una secuencia para crear este usuario, ¿no? Vamos a poner create sequence, ¿no? Aquí está, create sequence, y vamos a establecer la secuencia usuario. Listo. Ya lo hemos creado, ya tenemos tanto la tabla como la secuencia. ¿Qué es lo que nos falta ahora? Ahora debemos de armar un método que me permita agregar un usuario nuevo, ¿no? Por el momento, solamente hemos tenido operaciones eh, con producto, con la marca, ¿no? Pero ahora vamos a establecer un servicio más que tiene que ver con usuario, ¿no? Entonces, vamos a copiar estos elementos, ¿no? Para poder establecer un DTO, ¿no? Aquí tenemos en ventas. Vamos a crearle entonces un nuevo DTO, ¿no? Que acá sea usuario. ¿Sí? Usuario. Vamos a colocarle estos elementos. Entonces, bien. Necesitamos un ID, ¿no? Entonces le podemos poner muy fácilmente un private integer y que sea un ID. Listo. Luego tenemos nombres, que sería un tipo string, ¿no? Un tipo string. Nombres. Luego lo mismo, apellidos. Luego correo, ¿no? Y finalmente clave. Listo, ya tengo los elementos. Y ahora vamos a anotarlo con @data, ¿no? Ahora sí. ¿Por qué no termina el indexado? Bueno, termine esa tarea todavía. Bien, entonces necesitamos en el DAO establecer, ¿no? Que nos permita un método que nos permita agregar un usuario nuevo. Vamos a colocarlo, vamos a poner el public, que me devuelva usuario, ¿no? Y va a ser agregar usuario. Listo, ahora tengo este elemento que va a ser usuario. Listo. Vamos entonces a implementarlo. Igual vamos a declararlo en el servicio. Aquí está. En el servicio vamos a agregar este nuevo elemento. Y acá vamos a implementarlo, ¿no? Aquí está, agregar usuario. Ahora, el agregar usuario, recuerden que va a ser un insert, ¿cierto? Va a ser un insert y nosotros vamos a tener que pasarle algunos elementos que nosotros creamos pertinentes, ¿no? Entonces aquí tenemos un insert, recuerden acá hacemos una invocación a marca. Al momento de nosotros generar marca, vamos a utilizar lo mismo, ¿sí? La misma secuencia, solamente que vamos a cambiar acá algunos elementos, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero hacer un insert into, entonces tengo que ponerle el ID, el nombre, luego debo pasarle el apellido, después de eso debo pasarle el correo y finalmente la clave, ¿no? De la tabla usuario. ¿Sí? Ahí están los elementos, ¿no? Tengo 5. En este caso voy a llamar a una secuencia para crear el ID de usuario. Uy, ¿qué hice? Hice mal.
este es ID usuario. Entonces, esta es la secuencia que acabo de crear, que es secuencia usuario. Recuerden acá, secuencia usuario. Y acá le voy a pasar los valores, ¿no? Nombre, ¿no? Ahí está. Le paso el nombre, luego le paso el apellido, el correo y la clave. Entonces tengo que pasarle 4 elementos, ¿no? Estos 4 elementos. Solamente el primero es la secuencia. Obtengo la conexión, hago un prepare statement y debo pasarle 4 elementos. ¿Sí? Todos son de tipo string. ¿No? Todos. Aquí hay un error. ¿Qué pasó acá? Vamos a ver el DAO. Puse mal. En el servicio debe copiarlo. Ok, entonces de aquí vamos a sacar todos los elementos. Recuerden aquel orden. Y finalmente, ¿qué valores van ahí? Bueno, primero es el nombre, ¿no? Nombres. Luego viene el apellido. Después el correo. Y finalmente, la clave. Listo, con eso ya hemos definido todos los elementos. Vamos a devolver el usuario. Listo, con esto me permite agregar un usuario. Ya tengo implementado este valor. En este caso lo he implementado en el DAO, ¿no? Lo que tengo que hacer ahora es llamarlo en el service implement, ¿no? Y finalmente acá le voy a poner no DAO.agregar usuario y le paso el valor del atributo y listo. Ya está. Ahora tengo que colocarlo en el controlador, ¿no? En el controlador vamos a tomar este elemento, ¿sí? Porque vamos a hacer una modificación nada más. Listo. Acá de todas formas vamos a llamar return, acá servicio, punto, agregar usuario, ¿no? Y el atributo usuario. Hay que mapearlo, lo vamos a mapear, ¿sí? Vamos a mapear estos elementos. Acá le vamos a poner agregar usuario. Va a consumir y va a exponer todo en formato JSON, en UTF-8. Aparte de eso tenemos que marcar con arroba responseBody, ¿no? Y acá arroba requestBody. Listo. Ya está el controlador, ya tengo todos los elementos. Lo único que voy a hacer es desplegarlo. ¿Sí? Tenemos todos los elementos. Vamos a revisar, ¿no? Aquí tengo el DAO, ¿no? El DAO. Siempre deben de verificar de que sea la cantidad de acá de parámetros. Si acá yo le pido 4, tengo que enviarle 4. Todos no deben repetirse los números y deben estar completos, ¿no? El tipo de dato también debe ser compatible. Si acá es número, no le puedo pasar un string, ¿no? Si tengo un numérico, ahí sí podría ser un integer, un double, un float, dependiendo del tipo de dato. Ya lo tengo levantado, entonces, ¿qué cambios yo haría de parte de en mi frontend? Bueno, en el frontend simplemente me voy a usuario, porque es una clase que yo voy a utilizar, ¿no? Acá lo tenemos. Ahí tenemos usuario. Tenemos acá en interfaces, vamos a agregarle, porque acá no tengo usuario, ¿no? Vamos a agregarle, vamos a poner export interface, usuario, y vamos a ponerle los tipos compatibles con TypeScript, ¿no? En este caso es un number ID. Aquí nombres son de tipo, todos son string, ¿no? Todos son string, pero el string no se declara de esta forma, ¿no? Es de esta forma, ¿no? Y listo, vamos simplemente a reemplazarlo, ¿no?
Listo, ya tengo una interfaz usuario. ¿Dónde ahora lo voy a declarar? Lo voy a declarar en mi API Service para poder utilizarlo, ¿no? Aquí tengo mi API Service, ¿no? Acá no tengo ningún elemento. Voy a agregarle un nuevo método, ¿no? Aquí está. Voy a poner, tenía que obtener producto. Vamos a copiar todo ese nombre, pero acá le vamos a poner agregar, agregar eh, usuario, ¿sí? Aquí le voy a pasar un valor y ese dato o data va a ser del tipo usuario, porque yo voy a enviarle un objeto. Le voy a enviar un objeto. No le voy a enviar nulo. En el anterior no le enviaba nada y por eso acá definía como nulo el parámetro. Ahora sí le voy a enviar un valor, ¿sí? Y el tipo de respuesta que va a tener este, recuerden que esto se equipara con el controlador, ¿no? Con este controlador. Ahí tenemos usuario y acá también, ¿sí? Le agregamos entonces lo que va a devolver va a ser de tipo usuario, este también de tipo usuario. Y aquí vamos a seleccionar el parámetro que nosotros requerimos, que es la URL, ¿no? La URL es agregar usuario. Vamos a copiarlo. El otro parámetro es importante porque este parámetro de entrada sí lo tenemos que enviar. No como el otro, en el otro no enviamos nada. En este sí debemos enviarle data. Ese data es un objeto de tipo usuario, de ese tipo de interfaz. Ya aquí sí le vamos a enviar parámetros. Listo, ya lo tengo. Entonces ahora simplemente tengo que utilizarlo acá en registro. ¿Y cómo es que yo puedo utilizar el API Service? Recuerden que este es inyectable. Voy a utilizar la inyección de dependencias. Entonces voy a utilizar en constructor una variable privada. Le vamos a llamar API y que va a hacer referencia a este tipo, ¿no? Que es el API Service. Listo. Una vez que ya tengo el API Service, acá ya podría invocar a ese elemento, ¿no? This, porque es ya un atributo. API, y acá ya puedo llamar al método agregar usuario. ¿Sí? Vamos a ponerle un nombre. Puede ser datos, puede ser usuario también. Miren, acá le voy a colocar así. Nombre usuario. Y acá voy a llamar al método suscribe. Bien, chicos. Me había quedado acá. ¿Sí? Aquí vamos a definir los elementos que nosotros vamos a definir, ¿no? Con la función arrow, ¿no? Vamos a ponerle acá o le podemos poner retorno, valor que nos va a devolver. Y podemos ponerle una variable llamada mensaje, ¿no? Podría ser, ¿no? Mensaje, que va a ser de tipo string. Y al principio podemos inicializarlo como vacío, ¿no? Y acá, una vez que se tenga resuelto la petición, le ponemos mensaje, ¿no? El usuario, y acá vamos a concatenarlo con el valor de retorno, ¿no? Que va a ser nombres, podría ser. Fue registrado correctamente. Listo. Eso sería todo, ¿no? Pero ahora debemos de enviarle una variable tipo usuario. Entonces vamos a crearlo. En este caso va a ser una constante porque no debe ser modificada. Eh, este va a ser la variable usuario y va a ser de tipo usuario, ¿no? ¿Cómo lo convierto en JSON, ¿no? Esta definición de las interfaces que yo he especificado acá, ¿no? Igualito, simplemente le asigno el valor y ya lo tendría culminado, ¿no? Ya está. Recuerden que acá tenía los valores. ¿Cuál era el ID? Bueno, el ID no le voy a enviar nada. Este va a ser nulo. ¿Sí? Ahora, aquí te va a salir que debería ser de tipo number. Bueno, si desean pueden enviarle un cero o pueden enviarle nulo. Pero si le envían nulo, arriba en componente, recuerden, en la interfaz habría que hacerle un cambio, ¿no?
ponerle este indicador del interrogante. Ahí sí podemos mandarle nulo, ¿no? Entonces, si le ponemos ahí, ahí sí podríamos acá asignarle un valor de nulo o undefined, ¿no? Indefinido. Es una opción, ¿no? En este caso voy a utilizar esta forma, ¿no? Ahora, ¿de dónde saco el nombre? Bueno, el nombre ya lo tengo en un atributo, ¿no? Que la parte del HTML lo he expuesto y aquí lo estamos capturando, ¿no? Aquí lo estamos capturando, aquí está, mira, nombres, aquí lo estamos capturando y se lo estamos asignando a esta variable, apellidos, nombres, credencial. Entonces, vamos a utilizarlos. Aquí está de nombres, le vamos a poner el atributo nombres, acá lo capturamos de apellido. Son estos, chicos, ¿ah? Estos atributos, recuerden, nombres, apellidos, credencial, todos ellos los estamos definiendo. Estos ya no llevan un punto y coma, ¿no? Entonces aquí vamos a ponerle correo. Y finalmente acá clave, ¿no? Credencial, en este caso, la variable se llama credencial, ¿no? Listo, ya tenemos ese atributo, ese objeto. Y ese objeto es el que le estamos enviando acá para que termine de hacer todo el registro. ¿Está? Con eso lo guardamos y vamos a abrir el... Vamos a ver. Quiero saber si lo hemos mapeado, registro. Ah, aquí está. Este es registro, ¿no? Ponerle acá, diagonal, registro. Aquí están los elementos, ¿no? Vamos a hacer una consulta a la base de datos. Si no, ustedes no me creen, así que mejor... Ah, está acá. Listo, ahí está. Usuario, está vacío, ¿no? No hay nada. Vamos a agregarle entonces los valores, ¿no? En mi caso, le voy a poner ronian@gmail.com, ¿no? Que es mi correo, apellido, nombre, contraseña. Le vamos a poner Java, acá también Java. Y le voy a dar registrar. Aquí es importante, chicos, cuando ustedes recién están empezando, que activen acá la consola de desarrollador y vean esta opción de consola. Si hay un error, acá les va a mostrar el error. La otra forma también es que vean acá en red qué petición están haciendo al servidor. Siempre es bueno saber definir qué se le envía y qué te está resultando, ¿no? Si te sale bien a la primera vez, bueno, eso puede irles en contra porque en el examen pueden tener algún tipo de error, ¿no? Entonces, si no han experimentado ese tipo de situaciones, se les puede complicar, ¿no? Pero si ya lo pasan mientras van practicando, entonces va a ser muy sencillo de resolver. Miren, le voy a dar ahora sí registrar. ¿Se dan cuenta en red? Ha hecho la petición. Aquí está el post. Aquí está el post. Aquí están los elementos de la petición, ¿no? Si ustedes acá tratan de desplegarlo, acá pueden poner en la opción reenviar o acá en solicitud. En la solicitud ahí hay un JSON que le están enviando. Aquí están los valores que han sido capturados, ¿no? De acá de la página y se lo están enviando, ¿sí? Y aquí está la respuesta. La respuesta ha vuelto el mismo objeto, ¿no? O sea, sí ha sido certero, no ha habido errores. Por eso es que el estado que te envía de esa petición es 200, todo ha sido exitoso. Y en la consola te está mostrando estos elementos, ¿no? Alguien de ustedes podría decirme, pero profesor, usted acá le ha puesto un mensaje y no se ve. Bueno, es porque acá no le he incluido ese mensaje, ¿no? Podría incluirlo, miren, acá puedo ponerle un P, ¿no? Y acá voy a llamar a la variable mensaje, ¿no? Mensaje, a ese atributo de acá. Pero antes vamos a comprobar si lo he insertado, ¿no? Ya está. Y ya he insertado los valores, ¿no? En la tabla. Entonces, ya he hecho la petición. Ahora sí, a nivel de objeto. Alguno de ustedes me preguntó, profesor, le quiero enviar un parámetro. Bueno, ese parámetro envíalo dentro de un objeto. Porque acá, cuando ustedes vayan a hacer el service,
¿no? Envíenselo, puede tener una interfaz, un solo parámetro, uno solo, ¿no? Entonces, traten de hacerlo al momento de definirlo, créenle una clase, ¿no? Que créenle una clase, ¿sí? A ver, vamos a completarlo, aquí está, vamos a colocar este elemento, ¿ya? Del mensaje, y es de HTML, que ya está acá. Bien, vamos a llamarlo nuevamente. A ver, vamos a ponerle. A ver. Ya. Ahora sí, vamos a llamarlo. Miren, como ya sabemos que funciona, voy a anular esto para ver el mensaje que va a aparecer, ¿no? Miren, acá ya salió, ¿no? Ya terminó de ejecutarse, ya nos dijo que el usuario erróneo fue registrado correctamente. Listo. Ahora vamos a consultarlo en base de datos. Y ya está el segundo usuario. ¿Sí? Ok, chicos, entonces con eso ya damos por respondida esta consulta, ¿no? ¿Cómo podemos registrar los valores que tenemos en los inputs a la base de datos? Ya lo hemos enviado y los hemos capturado, ¿no? Recuerden, usar el NG Model para mapear estos elementos que son de entrada con el TypeScript de ese componente, ¿no? Para poder asignarlos a estos de forma reactiva y directa, ¿no? Y con eso ya llamas un evento, por ejemplo, el botón llama a este método registrar. Aquí está el botón. Miren, acá con el evento click de Angular llama a este método registrar. Y solamente toma los valores. Hay que crear un objeto, el objeto que le vamos a enviar al API, al API Service, ¿no? Le asignamos los valores de forma individual y luego ejecutamos todo lo que queremos realizar, ¿no? Y arriba en el constructor, recuerden, hacer una inyección de ese atributo, ¿no? Poner private, un nombre cualquiera que van a utilizar, acá lo estamos utilizando, y llaman al API Service. Y eso es todo. Entonces, esta consulta ya lo doy por respondida. A ver, la pregunta dice, ¿puedo hacer que la persona elija de una tabla valores, de una tabla de valores una palabra, pero al momento de enviar la base de datos se envía un código? Claro, esto sí se puede hacer. ¿Cómo se puede hacer? Muy fácil. Para eso está el elemento select, pues, ¿no? Aquí, miren, acá voy a ponerle, ¿no? Lo que su compañero menciona es esto, ¿no? Mira, le voy a poner acá un div, ¿ya? Y acá le voy a poner país, ¿no? Ese es el elemento select. Recuerden que es un elemento. ¿Ya? Es un elemento de HTML. Acá en opciones le van a poner un valor. Por ejemplo, ese 51 que quiere para Perú, ¿no? Vamos a inventarnos, ¿no? Imaginemos que 50 es Bolivia, ¿no? Ahí está. Y esto tú vas a asignarle a un valor, ¿no? Entonces, cuando ustedes definen eso, recuerden que tienen que ponerle un nombre, ¿no? Pueden poner país, ¿no? Recuerden siempre ponerle un nombre. Y luego le van a poner un NG model, ¿no? Recuerden, NG model. Y esto tienen que mapear con un atributo del componente. En este caso, también al atributo le voy a llamar país. Y acá le voy a generar, miren acá, tengo país, ¿no? Que es de tipo, en este caso, string. Y le voy a poner un valor, ¿no?
quieren que se preseleccione, le ponen el código, ¿no? Que le corresponde a ese elemento. Listo. Ya tengo acá el elemento. Ahora lo que voy a hacer, para que ustedes puedan comprobarlo, es acá en console.log voy a escribir también el valor de país. ¿Sí? Listo. Miren, aquí ya tengo, ¿no? Perú y Bolivia. Voy a elegir Perú. Vamos a ponerle valores cualesquiera. Ya. Después ya lo voy a eliminar. Aquí tengo la consola y miren, le voy a registrar y si se dan cuenta ya he elegido el 51. ¿Sí? Ya lo tengo. Entonces la pregunta puede ser, profesor, y entonces, pero yo quiero traerlo a la base de datos. Bueno, puedes traerlo a la base de datos, no hay ningún problema, ¿no? No hay ningún problema. Recuerden que acá pusimos en listado una lista de productos, ¿no? Entonces, pongámosle, ¿no? Miren, voy a hacer, no voy a ponerle país, ¿sí? Sino que sea producto, producto, ¿sí? Listo, y acá en el registro vamos a agregarle esta lista. Ya le he agregado la lista. Y listo. Acá le voy a poner producto. eh, Código o ID producto que ustedes quieran. Le voy a poner ID producto. Va a ser ID producto, el nombre va a ser ID producto. Y aquí le voy a poner los dos valores, ¿no? Los valores que yo necesito, ¿no? De acá en lo que yo tuve de listado. Bueno, recuerden que acá tenemos un for, un ng for por lista. Ya bueno, vamos a utilizar lo mismo, ¿no? Vamos a utilizar el mismo, la misma forma, pero para repetir, acá los options. ¿Sí? Ahí tengo el elemento. El valor ya no va a ser otro que el valor del código, ¿no? Entonces, cuando nosotros traemos, voy a, vuelven por favor a ingresar, ¿sí? A la misma reunión para terminar el ejemplo.